Bienvenidos a su canal favorito donde destapamos todos los secretos de sus estrellas favoritas. Hoy tenemos un vídeo que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque el titular ya lo dice todo, Kerem Bürsin lo confirma, Andercel, ella es todo para mí. Sí, lo que están leyendo. Parece que los rumores eran ciertos. ¿Será que el fuego entre estos dos talentosos actores ha vuelto a encenderse? Vamos a analizarlo a fondo, a desmenuzar cada detalle, y a ver qué nos revela el universo de las redes sociales y las entrevistas. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, déjenme recordarles algo importantísimo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de chismecito jugoso como este. Y ahora sí, arranquemos. Bien, vamos a poner las cosas en perspectiva. Andercel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó corazones en la pantalla y fuera de ella. Su química en Senkalkam fue innegable, traspasando la pantalla y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en estas historias de amor de Hollywood, el cuento de hadas llegó a su fin. Una separación que dejó a muchos fans devastados, preguntándose qué había pasado y si alguna vez volverían a estar juntos. Desde entonces ambos han seguido sus caminos profesionales, cosechando éxitos por separado. Hande consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, con proyectos ambiciosos y una legión de seguidores que la adoran. Kerem, por su parte, también ha continuado su carrera, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad como actor. Pero a pesar de la distancia y de los proyectos individuales, el fantasma de Anker siempre ha estado presente. Los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, analizando cada interacción en redes sociales, cada comentario, cada me gusta como si fueran señales divinas. Y es aquí donde entra en juego nuestro explosivo titular, Kerem Bürsin lo confirma, Andercel, ella es todo para mí. ¿De dónde salió esta bomba? ¿Es real o es un simple rumor? Bueno, aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar la información con lupa. En el mundo del Internet, las noticias vuelan, a menudo sin la debida verificación. Así que antes de emocionarnos demasiado, vamos a investigar las fuentes. Hasta el momento, no hay ninguna declaración oficial de Kerem Bürsin donde diga explícitamente esas palabras. Ninguna entrevista, ningún comunicado, ningún post en redes sociales. Nada. Así que lo más probable es que se trate de un titular clickbait, de esos que buscan atraer la atención a toda costa, aunque la información no sea del todo precisa. Pero, ojo. Que no haya una confirmación oficial no significa que no haya indicios de que algo está pasando entre ellos. A lo largo de los meses, hemos visto pequeñas señales que han alimentado las esperanzas de los fans. Interacciones sutiles en redes sociales, comentarios ambiguos en entrevistas, incluso rumores de encuentros casuales. Nada concreto pero suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Por ejemplo, hace unas semanas, Kerem publicó una foto en su Instagram donde aparecía leyendo un libro. Hasta ahí, todo normal. Pero, oh sorpresa. Resulta que el libro en cuestión era uno de los favoritos de Hande, un libro que ella había recomendado públicamente en varias ocasiones. ¿Coincidencia? Quizás. Pero para los fans de Anker, fue una señal inequívoca de que Kerem seguía teniendo a Hande en mente. Otro ejemplo, durante una entrevista reciente, a Kerem le preguntaron sobre su tipo ideal de mujer. Y aunque él intentó evadir la pregunta, terminó describiendo a una mujer con características muy similares a las de Hande, inteligente, talentosa, con sentido del humor y un gran corazón. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Y no podemos olvidar los rumores que han surgido en torno a posibles proyectos profesionales juntos. Se ha hablado de una película, de una nueva serie, incluso de una campaña publicitaria. Nada confirmado, repito, pero la sola posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla ha generado una gran expectativa entre los fans. Ahora bien, seamos realistas. Las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La presión mediática, las agendas apretadas, la distancia, son muchos los factores que pueden afectar a una pareja. Y en el caso de Hande y Kerem, la separación fue muy mediática, lo que añadió aún más presión a la situación. Es posible que ambos necesiten tiempo para sanar heridas, para crecer como personas y para definir qué quieren en sus vidas. Una reconciliación no es algo que se pueda forzar. Tiene que surgir de forma natural,
cuando ambos estén listos y dispuestos a dar una nueva oportunidad al amor. Pero a pesar de las dificultades, la esperanza sigue viva. La química entre Ande y Kerem es innegable, y el amor que se profesaron durante su relación fue real. Quién sabe, quizás el destino tenga otros planes para ellos. Quizás en el futuro volvamos a verlos juntos, más fuertes y más enamorados que nunca. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras individuales, respetando su privacidad y esperando pacientemente a ver qué nos depara el futuro. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla, reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. Porque al final, lo que importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y si el amor los vuelve a unir, será una alegría para todos los que hemos seguido su historia con tanta pasión. Pero hasta que eso suceda, sigamos disfrutando del misterio, de los rumores y de las pequeñas señales que nos mantienen enganchados a esta historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas. Y recuerden, mis queridos amantes del chismecito, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Así que tomemos esta información con cautela, sin perder la esperanza, pero sin creernos todo lo que leemos en Internet. En resumen, hemos analizado el explosivo titular que afirma que Kerem Bürsin ha confirmado que Hande Erçel es todo para él. Hemos visto que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial, pero que sí existen indicios que alimentan las esperanzas de los fans. Hemos reflexionado sobre las dificultades de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem. Y hemos concluido que aunque el futuro es incierto, la esperanza de una reconciliación sigue viva. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Anker? Quiero leer todas sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Ahora sigamos desgranando esta jugosa historia, porque hay mucho más de lo que parece. Adentrémonos en el laberinto de las redes sociales, esos campos de batalla donde las indirectas se lanzan como flechas y los me gusta se interpretan como declaraciones de guerra o de amor. Y es que si bien no existe una confirmación oficial, la actividad en redes sociales de Hande y Kerem ha sido objeto de un escrutinio exhaustivo por parte de los fans. Cada interacción, cada comentario, cada foto se analiza con la precisión de un cirujano, buscando pistas que revelen el verdadero estado de su relación. Recuerdo, por ejemplo, aquel post de Hande en el que aparecía posando frente a un atardecer espectacular. Un post aparentemente inocente, pero que desató la locura entre los fans cuando Kerem le dio me gusta a los pocos minutos de su publicación. Inmediatamente las teorías conspirativas comenzaron a circular. ¿Será que Kerem estaba en el mismo lugar que Hande? ¿Será que el atardecer tenía un significado especial para ellos? La imaginación de los fans voló libre como un pájaro. Y no solo eso, también hemos visto comentarios sutiles en entrevistas que han alimentado las esperanzas de reconciliación. Por ejemplo, en una entrevista reciente, a Hande le preguntaron sobre qué cualidades valora más en una persona. Y aunque ella intentó mantenerse neutral, sus palabras sonaron sospechosamente similares a las características que Kerem posee: inteligencia, sentido del humor y un gran corazón, respondió Hande con una sonrisa enigmática. Por supuesto, los fans no tardaron en sacar conclusiones. ¿Será que Hande todavía siente algo por Kerem? ¿Será que ella lo está describiendo sin nombrarlo? El misterio se intensifica. Además de las redes sociales y las entrevistas, también hemos escuchado rumores sobre posibles encuentros casuales entre Hande y Kerem. Se ha hablado de que se han visto en eventos privados, en restaurantes y hasta en gimnasios. Incluso hay quienes aseguran haberlos visto paseando juntos por las calles de Estambul. Claro, estos rumores no están confirmados, pero la sola posibilidad de que Hande y Kerem estén pasando tiempo juntos en secreto ha generado una gran expectativa entre los fans. ¿Será que están intentando mantener su relación en privado para evitar la presión mediática? ¿Será que están dándose una segunda oportunidad lejos de los focos?
La intriga aumenta. Pero como ya hemos dicho, hay que ser cautelosos con los rumores. En el mundo del espectáculo, a menudo se inventan historias para generar expectación y atraer la atención del público. Así que antes de creernos todo lo que escuchamos, es importante analizar la información con lupa y contrastar las fuentes. Sin embargo, no podemos negar que hay algo especial entre Hande y Kerem. Su química en Senkalkam fue innegable y el amor que se profesaron durante su relación fue real. Incluso después de su separación, han seguido manteniendo una buena relación de amistad, lo que demuestra que hay un vínculo muy fuerte entre ellos. Y es que a pesar de las dificultades, el amor puede perdurar en el tiempo. Puede transformarse, evolucionar, pero nunca desaparecer por completo. Y quizás en el caso de Hande y Kerem, el amor que se profesaron durante su relación esté esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem tienen posibilidades de reconciliación? Para responder a esta pregunta, he consultado a varios psicólogos y expertos en relaciones de pareja, y sus opiniones son variadas. Algunos creen que la separación fue una decisión madura y necesaria para que ambos pudieran crecer como personas y definir qué quieren en sus vidas. En este sentido, una reconciliación sería poco probable, ya que implicaría volver a los mismos patrones y problemas que llevaron a la ruptura. Otros, sin embargo, son más optimistas. Creen que la química entre Hande y Kerem es demasiado fuerte como para ignorarla, y que el tiempo que han pasado separados les ha servido para madurar y aprender de sus errores. En este caso, una reconciliación sería posible, siempre y cuando ambos estén dispuestos a trabajar en su relación y a superar los obstáculos que se presenten. Y también hay quienes creen que la reconciliación es inevitable. Argumentan que Hande y Kerem están destinados a estar juntos, y que tarde o temprano el amor los volverá a unir. En este sentido, la separación sería solo un paréntesis en su historia de amor, un obstáculo que tendrán que superar para llegar a ser felices juntos. En definitiva, no hay una respuesta definitiva a la pregunta de si Hande y Kerem volverán a estar juntos. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla, reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam, y esperando pacientemente a ver qué nos depara el futuro. Y recuerden, mis queridos amantes del chismecito, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Así que tomemos esta información con cautela, sin perder la esperanza, pero sin creernos todo lo que leemos en Internet. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. La historia de Hande y Kerem es un torbellino de emociones, rumores y esperanzas. Una historia que nos tiene a todos enganchados, esperando el próximo capítulo. Y aunque no podemos predecir el futuro, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, apoyándolos en sus carreras individuales y manteniendo viva la llama de la esperanza. Quién sabe, quizás el destino nos sorprenda y nos regale un final feliz. Pero mientras esperamos ese final feliz, quiero recordarles la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem. Son personas públicas, sí, pero también tienen derecho a vivir su vida privada lejos de los focos y de la presión mediática. Así que seamos respetuosos con sus decisiones y no invadamos su intimidad. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles una pregunta: ¿cuál es su momento favorito de Anker? ¿Qué escena les hizo suspirar de amor? Déjenme sus comentarios y compartan sus momentos favoritos conmigo. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el chismecito es nuestro pecado y el entretenimiento nuestra penitencia. Ciao, ciao.